Buenos días estudiantes, les habla la profesora Marlene Castiblanco. Hoy les voy a hablar sobre ángulos de elevación y ángulos de depresión. Vamos a suponer un observador, ¿listo? Y ese observador está mirando un avión. Entonces lo primero que nosotros debemos saber es que hay una línea horizontal que parte desde la visual del observador, ¿listo? Esa línea horizontal va a ser el principio de nuestro ángulo, ¿listo? O sea, el lado inicial del ángulo. Y el lado final de nuestro ángulo va a ser la línea visual que ustedes ven a continuación, que es una línea imaginaria que se forma entre el observador y el objeto. Si tenemos que el observador no está mirando hacia arriba, sino que está mirando hacia abajo, tenemos que el ángulo de depresión es aquel que se forma iniciando en la línea horizontal y termina en la línea imaginaria que se forma entre el observador y el objeto observado. Entonces, tanto el ángulo de elevación como el ángulo de depresión son ángulos formados por la línea horizontal y la línea visual entre el observador y el objeto. Lo que cambia es si está el observador mirando hacia arriba o si está mirando hacia abajo. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Vamos a hallar la altura total del edificio de la izquierda, teniendo en cuenta los datos representados en esa figura. Lo primero que vamos a mirar es que tenemos ya la altura del edificio de la derecha, que va a coincidir con el pedacito que nos va a hacer falta. Sumar estos 36 metros con lo que nos dé en el cateto opuesto del triángulo que se forma entre ese mismo cateto opuesto, la línea horizontal y la línea visual de este ángulo de elevación. Tenemos el ángulo alfa, que es igual a 20,45 grados, el cateto adyacente, que es igual a 40 metros, y necesitamos el cateto opuesto. Naturalmente vamos a utilizar tangente de alfa. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente de 20,45 es igual al cateto opuesto que no conocemos sobre el cateto adyacente, que son 40 metros. 40 está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Nos queda 40 por tangente de 20,45. Entonces, el cateto opuesto va a ser aproximadamente 14,92. Ahora, recordemos que debemos sumar ese cateto opuesto más la altura del edificio de la derecha, que mide 36 metros, que es igual a 50,92 metros. Entonces, la altura de ese edificio de la izquierda es de 50,92 metros. Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo número 2. Tenemos aquí un saltamontes, se encuentra en un arbusto a 15 metros de una palmera, observando el punto más alto de esta, con un ángulo de elevación de 35 grados. Si la altura de la palmera es de 20 metros, ¿a qué altura sobre el arbusto se encuentra el saltamontes? Realiza el dibujo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es dibujar y mirar en dónde están los datos. Tenemos aquí el ángulo de elevación que se forma cuando el saltamontes mira la cima de la palmera. ¿Listo? Entonces vamos a leer de nuevo. Un saltamontes se encuentra en un arbusto a 15 metros de una palmera, observando el punto más alto de esta, con un ángulo de elevación de 35 grados, como lo vemos acá. Si la altura de la palmera es de 20 metros, entonces esta palmera mide 20 metros, ¿a qué altura sobre el arbusto se encuentra el saltamontes? Bastaría con encontrar el cateto opuesto de este triángulo y restarlo a la altura de la palmera. Utilizamos tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos tangente de 35, que es igual al cateto opuesto, que no lo conocemos, sobre el cateto adyacente, que son 15 metros. 15 lo pasamos a multiplicar a tangente de 35 y esto va a ser igual al cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es aproximadamente 10,50. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar estos 20 metros con el cateto opuesto, que son 10,50 metros, para que nos dé la distancia de aquí hasta acá, que es la misma altura del arbusto.
Entonces tenemos 20 metros menos 10,50, que es igual a 9,5 metros. Quiere decir que el arbusto mide 9,5 metros, o sea que a esta altura está el saltamontes. Miremos el ejemplo número 3. Un avión vuela horizontalmente a una velocidad constante de 180 metros por segundo. Una persona que lo observa quiere saber a qué altura se encuentra este avión. Para ello, mide el ángulo de elevación, que en este caso es 35 grados. Recordemos que al medir este ángulo de 35 grados estamos midiendo de manera indirecta este ángulo que es el ángulo de depresión. Esto pasa porque estos dos ángulos son alternos internos. Ojo, esto solamente ocurre cuando estas dos líneas son paralelas. Listo, entonces vamos a repetir. Este ángulo que es de 35 grados, que es el ángulo de elevación, lo vamos a encontrar también aquí como el ángulo de depresión. Ahora, este avión vuela 10 segundos y a los 10 segundos se encuentra en este punto. En ese punto, el ángulo de depresión es de 60 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia de aquí hasta acá. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que nosotros debemos identificar es que aquí hay una velocidad constante. Esta velocidad constante nos va a indicar que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme y que podemos utilizar el hecho de que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Aquí el tiempo está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar, o sea, tiempo por velocidad va a ser igual a distancia. Sabemos que el tiempo es de 10 segundos y que la velocidad, que es constante, es de 180 metros por segundo. Entonces multiplicamos el tiempo 10 segundos por la velocidad, que son 180 metros sobre segundo. Cancelamos segundos con segundos y nos va a quedar la respuesta en metros. Es decir, que vamos a hallar la distancia recorrida. 10 por 180 son 1800 metros y esa va a ser la distancia recorrida entre este punto P y el punto D, por ejemplo. Podemos poner esos 1800 metros en el dibujo para guiarnos mejor. Para resolver lo que sigue, vamos a dividir el ejercicio en dos partes. Una parte va a ser el triángulo pequeño que ustedes ven aquí en el ejercicio y otra va a ser el triángulo grande. Del triángulo pequeño tenemos aquí el ángulo alfa, que es de 60 grados, tenemos el cateto opuesto, que es A, y tenemos el cateto adyacente, que es X. Entonces podemos decir que tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y podemos reemplazar tangente de 60 es igual al cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es X. De aquí podemos despejar y nos quedaría A, que es igual a tangente de 60. X está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Así. Por otra parte, tenemos que de este triángulo alfa va a ser igual a 35 grados. Nuestro cateto opuesto es A y el cateto adyacente es 1800 más X, o sea, esta distancia más esta. Podemos utilizar tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente de 35 grados, que es nuestro alfa, es igual al cateto opuesto, que en este caso es A, sobre el cateto adyacente, que es 1800 más X. Hacemos el despeje, tenemos aquí 1800, está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Luego vamos a colocar 1800 por tangente de 35 y X por tangente de 35. Entonces tenemos 1800 por tangente de 35 más X por tangente de 35. Observen aquí, tenemos A igual a X por tangente de 60 y A es igual a 1800 por tangente de 35 más X por tangente de 35. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solucionar por igualación de la siguiente manera. Igualamos X por tangente de 60 con estos dos términos.
X por tangente de 35 está sumando, lo vamos a pasar a restar. De esta manera, X por tangente de 35. Seguidamente vamos a factorizar una X. Recuerden que aquí en los dos términos hay una X, lo podemos sacar por factor común. Es decir, podemos factorizar una X y dejar dentro tangente de 60 menos tangente de 35, igual a 1800 por tangente de 35. La idea final es despejar X, es decir, dejar a X sola. Entonces, aquí lo que nos está haciendo estorbo para dejar esa X sola es tangente de 60 menos tangente de 35. La ventaja es que está multiplicando. Ese tangente de 60 menos tangente de 35 lo podemos pasar a dividir. Como ven ustedes, ya despejamos X y esta parte de la derecha la podemos hacer en la calculadora. Lo que nos da que X es aproximadamente 1221,48. Podemos poner ese 1221,48 en el dibujo para podernos guiar. Ahora, como lo que nos están pidiendo es la altura a la cual se encuentra el avión, podemos utilizar tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, donde alfa es igual a 60 grados, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es 1221,48 metros. Tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es 1221,48. Despejamos esto, está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Y al hacer la operación en la calculadora nos da aproximadamente 2115,67 metros. Es decir, que la altura a la cual se encuentra el avión es de 2115,67 metros aproximadamente. Para el ejemplo 4 vamos a hallar la altura del edificio de la derecha y la altura del edificio de la izquierda. Tenemos para este primer triángulo que el ángulo de depresión es de 30 grados y para el segundo triángulo tenemos que el ángulo de elevación es de 50 grados. Aparte tenemos que la distancia entre un edificio y el otro es de 24 metros y que esa distancia va a coincidir tanto aquí como aquí. Es decir, que para cada uno de los triángulos tendríamos el ángulo y el cateto adyacente. Voy a dejar este 24 metros por aquí y vamos a hacer la lista. Usamos tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto que no conocemos sobre el cateto adyacente, que es 24 metros. 24 por tangente de 30 es igual al cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto va a ser aproximadamente 13,86. Lo que quiere decir que este cateto opuesto mide 13,86. Este cateto opuesto va a coincidir con la altura del edificio de la derecha. Por tanto, tenemos que la altura del edificio de la derecha es de 13,86 metros. Vamos a calcular ahora el cateto opuesto del segundo triángulo. De igual forma, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces tenemos que tangente del ángulo, que en este caso es 50, es igual al cateto opuesto que no conocemos sobre el adyacente, que va a ser 24 metros. Pasamos el 24 que está dividiendo a multiplicar y realizamos esto en la calculadora. Nos da aproximadamente 28,60. Al sumar los dos resultados, nos da un total de 42,46. La respuesta entonces es que el edificio de la izquierda mide 42,46 metros aproximadamente. Espero les haya servido esta explicación. Nos vemos en la próxima clase.